Doctor, buen día, compañeros con todos. Mi nombre es Tania Gabriela Sosa Ramírez y el día de hoy voy a hablar sobre el trauma encefalocraneano, ya que es una de las principales causas de muerte y discapacidad, siendo las principales causas las lesiones del sistema nervioso y el choque hemorrágico. Se puede dar como resultado de una lesión cerebral, sea cerrada o abierta. Se considera como traumatismo cráneoencefálico grave a todo paciente que presenta al menos uno de los siguientes elementos clínicos y radiológicos. Bueno, vamos a empezar con su epidemiología. Saber que el trauma encefalocraniano constituye a la primera causa de mortalidad en pacientes politraumatizados, usualmente en jóvenes en edad productiva. La tomografía es el diagnóstico de ingreso en el 18% de los pacientes de un servicio de urgencia y las causas, como podemos observar aquí, son el 25% accidentes de tránsito, el 24% son caídas, el 20% son armas de fuego, el 8% son golpes en la cabeza y el 3% son otras. Aquí vamos a observar la clasificación de las lesiones que se va a dividir según su gravedad y según su morfología. Según su gravedad, como podemos observar en este cuadrito, es la escala de coma de Glasgow según su apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal, que su puntuación máxima va a ser de 15 y su puntuación mínima va a ser de 3. Aquí se clasifica en leve, moderada y grave. El leve, su puntuación va a ser de 13 a 15, la moderada va a ser de 9 a 12 y la grave, su puntuación va a ser de 3 a 8. Según su morfología, se va a dividir en fracturas de cráneo y lesiones intracraneales, que las fracturas de cráneo va a ser dividida en bóveda y basilar, ya que pueden ocurrir en la bóveda del cráneo o en la base del cráneo, que pueden ser lineales o estrelladas, así como abiertas o cerradas. ¿Por qué es deprimida y no deprimida? Se considera así porque cualquier porción de la tabla externa de la fractura está por debajo de la tabla interna del hueso, inmediatamente paralelo al defecto craneal de la fractura de la base del cráneo, y por lo general se utiliza tomografía. Aquí en la basilar va a ser con sin fístula del líquido cefalorraquídeo o con sin séptimo del parálisis del nervio. Las lesiones intracraneales se van a dividir en focal y difusa. La focal, las lesiones incluyen hematomas epidurales, hematomas subdurales, contusiones y hematoma intracerebral. Un hematoma subdural agudo es típicamente mucho más severo que el asociado con hematomas epidural debido a la presencia de la lesión del parénquima concomitante. En la difusa vamos a ver confusión, contusiones múltiples, lesión hipóxico, isquémico y daño axonal. Las lesiones van desde contusiones leves, en el que la cabeza, la tomografía es normal a hipoxia severa, isquémica, lesiones con una conmoción cerebral. El paciente tiene un trastorno neurológico transitorio no focal, que a menudo incluye la pérdida de la conciencia, lesiones difusas graves, hipóxica, lesión isquémica en el cerebro, de una descarga prolongada o agnosia. En la lesión cerebral leve vamos a ver una escala de coma de Glasgow de 13 a 15, que estos pacientes han sufrido una conmoción cerebral, que es una pérdida transitoria de la función neurológica después de una lesión en la cabeza. Un paciente con lesión cerebral leve está consciente, puede hablar, relacionar una historia de desorientación, amnesia o pérdida transitoria de la conciencia. Una buena historia clínica tiene que tener su nombre, su edad, sexo, raza, ocupación, los mecanismos de lesión, hora de la lesión, pérdida de conocimiento inmediatamente después de la lesión, si ha tenido amnesia retrógrada o anterógrada, dolor de cabeza leve, moderada o vómitos severos. En sus exámenes se recomienda un examen general para descartar lesiones sistémicas, examen neurológico limitado en lo que es la columna cervical y otras radiografías según lo que indique, la prueba de toxicología de orina y el nivel de alcohol en sangre, una tomografía de cabeza que esté indicada si existen criterios de riesgo alto, moderado de intervención neuroquirúrgica, y lo que es la admisión o transferencia, se ve si tiene una tomografía normal, todas las lesiones penetrantes en la cabeza, historial de pérdida prolongada de conciencia, nivel de deterioro de conciencia, dolor de cabeza moderada o intensa,
fractura de cráneo, lesiones asociadas importantes a la puntuación de la escala de coma de Glasgow anormal de 15, hospitalaria. El paciente no cumple con ninguno de los criterios ya mencionados de admisión o transferencia, hablar sobre la necesidad de regresar si surge algún problema. Lesión cerebral moderada es de la escala de coma de Glasgow de 9 a 12. Es aproximadamente el 15% de los pacientes con lesión cerebral tiene una lesión moderada. Estos pacientes pueden todavía seguir órdenes simples, pero por lo general está confundido, somnoliento y tiene déficits neurológicos focales. Como podemos observar aquí, el examen inicial, igual que para el traumatismo cráneoencefálico leve, más el valor inicial, el análisis de sangre, se obtiene una tomografía de cabeza en todos los casos y admisión o traslado a una instalación capaz de atención neuroquirúrgica. Después de la admisión, los controles neurológicos frecuentes, tomografía de seguimiento, si la condición se deteriora o preferiblemente antes del alta. Si el paciente mejora al 90%, dar de alta cuando corresponde el seguimiento en el hospital, y el paciente se deteriora de un 10%, si el paciente deja de seguir simples órdenes, repetirle la tomografía y manejar según el protocolo de la lesión cerebral grave. La lesión cerebral grave, el paciente no puede seguir ni siquiera órdenes simples debido a una alteración de la conciencia de escala de coma de Glasgow de 3 a 8. Su evaluación y manejo es ABC, que A es vía aérea, B de respiración y C de circulación. Encuesta primaria de animación, una encuesta secundaria y sample que S de signos y síntomas, A de alergia, M de medicamentos, P de patologías, L de última comida y E de enfermedades relacionadas al evento. Admisión o traslado a una instalación capaz de definir una atención neuroquirúrgica, agentes terapéuticos y evitar la hiperventilación en las primeras 24 horas. También lo que es la reevaluación neurológica de la escala de coma de Glasgow, como la apertura de ojos, respuesta motora, respuesta verbal, respuesta a la luz papilar y examen neurológico focal. Las terapias médicas para la lesión cerebral. El principio básico del tratamiento del TBI, que es el Traumatic Brain Injury, que es lesión cerebral traumática, que si el tejido neural lesionado se da las condiciones óptimas en las que se puede recuperar la función normal, las terapias médicas para la lesión cerebral incluyen fluidos intravenosos, la corrección de la anticoagulación, hiperventilación temporal, mannitol, osmitrol, solución salina hipertónica, barbitúricos y anticonvulsivos. Manejo quirúrgico. Heridas del cuero cabelludo. Es importante limpiar e inspeccionar la herida a fondo antes de suturar. La causa más común de las heridas del cuero cabelludo infectado es inadecuada limpieza y desbridamiento. En lo que vamos a ver fracturas de cráneo con hundimiento. Para los pacientes con fracturas de cráneo con hundimiento, una tomografía computarizada es valiosa para identificar el grado de depresión y sobre todo con exclusión de la presencia de un hematoma intracraneal o contusión. En lo que es la lesión de masa intracraneal, deben ser manejadas por un neurocirujano, y si un neurocirujano no está disponible en la instalación, pronta transferencia a un hospital porque puede ocasionar la muerte. Lo que es las lesiones cerebrales penetrantes, la tomografía de cabeza es muy recomendable para evaluar a los pacientes con lesiones y puede ser útil en la evaluación de trayectoria de la bala y la fragmentación, así como la presencia de grandes cuerpos extraños y aire intracraneal. Diagnóstico. Todos los pacientes deben ser tratados agresivamente a la espera de la consulta con un neurocirujano. Esto es particularmente cierto en los niños, que tienen una notable capacidad para recuperarse de las lesiones aparentemente devastadoras. Y por otro lado, un diagnóstico de muerte cerebral implica que no hay ninguna posibilidad de que la recuperación de la función cerebral. La mayoría de los expertos coinciden en que el diagnóstico de muerte cerebral requiere el cumplimiento de algunos criterios, como son el coma de Glasgow de puntuación de la escala 3, pupilas no reactivas, ausencia de reflejos del tronco cerebral, reflejo nauseoso, sin el esfuerzo respiratorio espontáneo en las pruebas formales de apnea.